darle a nuestra invitada, Alejandra Torres, quien aparte de ser una gran estudiosa de la literatura latinoamericana y de la edición también en América Latina, pues tengo el gusto y el honor de que sea una de mis amigas también más queridas. Así que va a ser una conversación, y lo hablábamos con Alejandra cuando lo preparábamos, muy tranquila, muy fluida, y pues digamos haciéndole honor a la libertad y a la voz de estas tres mujeres. Voy a pasar entonces a presentar a Alejandra. Alejandra es profesora de literatura uruguaya e investigadora, doctoranda en letras, pero creo que ya doctora, ¿no, Alejandra? No, todavía tengo que terminar. Hacen eso. De la Universidad de la República del Uruguay. Desde el 2007 estudia procesos editoriales en el Uruguay, que también incluye la vinculación de mujeres también a los procesos editoriales, especialmente aquellos que surgieron en los años 60. La incidencia de la inmigración gallega en el campo editorial, que además pues tiene raíces desde los años 20 del siglo pasado hasta finales de los 50 del mismo siglo, y como lo acabo de decir, la participación de mujeres editoras. Ha publicado varios artículos y ensayos sobre esta temática, entre ellos algunos, voy a nombrarlos rápidamente: Lectura y sociedad en los 60, a propósito de Alfa y Arca, Yagurú, 2012, la edición iberoamericana, publicado en España en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes en el 2016, Editar en los 60 en el Uruguay, Lectores, Libros y Espacios de Difusión, publicado por la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República en 2018, Mujeres editoras en el Uruguay, la labor pionera de Nancy Barcelo y el sello editorial 7 Poetas Hispanoamericanos, en lectora revista de Dones y Textualidad en 2019. Además es coordinadora del EDI, Red, Portal Iberoamericano de Editores y Editoriales en el siglo XIX y XX. Forma parte del Grupo de Investigación sobre Edición e Historiografía del Libro en el Uruguay, y es miembro por Uruguay de la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica, a la que también orgullosamente pertenece Colombia, que hay una de las subcoordinadoras que es Ana Utz. Espero haber pronunciado bien el apellido, Ana, excúsame. Y pues también forma parte del Sistema de Investigadores del Uruguay, y además es una de las coordinadoras de Rastros Lectores 2, que fue un evento que íbamos a hacer en el Uruguay, pero pues por razones de la pandemia se hizo de modo virtual, y el canal de YouTube está a disposición de todos y todas ustedes. Un gran esfuerzo que aprovecho para agradecerle a Alejandra y a todos los colegas uruguayos. Gracias, Diana. Y ante todo, repito, gracias por esta oportunidad de compartir, sobre todo en estos tiempos, que son tiempos muy particulares para todos y que estamos realizando un aprendizaje desde múltiples lugares. Ya que mencionaste la experiencia de Rastros 2, aprovecho también para invitarlos gustosamente a que recorran las distintas presentaciones que van a estar disponibles en el sitio de Rastros, en el sitio Face y también en el canal YouTube. Y bueno, esta instancia, como les decía, de intercambio, de cercanía, considero que es muy importante para poder seguir haciendo cosas en conjunto, ¿no? Seguir haciendo con los otros, que de eso se tratan la literatura y los libros y los estudios en general. Siempre lo hacemos en conjunto con otros y para otros. Así es, Alejandra. Bueno, este espacio, para quienes vienen por primera vez, es un espacio creado por el Departamento de Humanidades de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Así que hemos ya tenido una serie, digamos, de conversaciones alrededor de múltiples temas relacionados con la literatura en tiempo de crisis, y quisimos abrir un espacio también para las voces femeninas, las voces de las mujeres en América Latina, y por esta razón, pues hemos invitado a Alejandra, pero además también convocado a Idea Vilariño, a María Luisa Bombal y a Violeta Parra. Debo decir que la elección de estas tres poetas, pues casi que fue inmediata con Alejandra, ¿no? Idea Vilariño tiene que estar, Violeta, y tiene que estar María Luisa Bombal, aunque María Luisa no era es más narradora que poeta, pero también escribió poesía y pues tiene un lugar muy importante, digamos, dentro de la literatura latinoamericana. Pues con Alejandra
como les decía yo al principio, quisimos hacer un diálogo muy tranquilo, muy fluido, sobre distintos temas que voy a enunciar, y vamos a tratar de poner a dialogar a las tres poetas, a las tres escritoras. Pensamos en el primer tema, que sería la relación de María Luisa Bombal, de Idea Vilariño y de Violeta Parra, una uruguaya, Idea Vilariño, dos chilenas, María Luisa Bombal y Violeta Parra, la relación que ellas tienen con, por decirlo de alguna manera, el amor. Ese sería un tema inicial. El segundo tema también, y es algo que lo hablábamos con Alejandra, la necesidad, digamos, como constante en las biografías de Idea, de Violeta y de María Luisa, de legitimar su obra a través de la presencia de los hombres. Entonces, también queremos un poco poner en discusión ese punto, ¿no? Es decir, siempre tratar de legitimar su obra o de legitimar su presencia a través de la presencia de hombres. Onetti en el caso de Idea, Borges en el caso de María Luisa Bombal y Nicanor Parra en el caso de Violeta Parra. Y por otra parte también queremos hablar de una dualidad que encontramos en las tres, que es la presencia de una suerte de oposición, vamos a llamarlo de esa manera, entre la forma de conocer, ver y experimentar el mundo de las mujeres y la forma, digamos, de ver, conocer y experimentar el mundo de los hombres. Y finalmente su vinculación también con el exilio, unos exilios también bastante interesantes, y como lo decía Alejandra, también con la situación política de los países de Uruguay. Sí, entonces Alejandra, comenzamos con el amor. Bueno, comenzamos a hablar de Idea y del amor, y lo primero que pensamos es en su libro Poemas de Amor, ¿no? Que se publicó allá por la década del 60 y que significó todo un punto de partida en lo que tiene que ver con la cercanía entre el público lector y la poesía, ¿no? Ayer conversábamos en estas instancias previas que tuvimos con Diana, un poco armando este conversatorio, que significativamente aquí en el Uruguay, durante la década del 60, tuvo lugar una instancia que Carlos Maggi, que también fue integrante de la generación de 45, igual que Idea Vilariño, denominó el boom editorial de los 60, ¿no? Y en ese boom editorial de los 60 ocurrieron cosas bastante puntuales, ¿no? No me voy a adentrar en detalles, pero sí quiero centrarme en lo que tiene que ver con Idea y concretamente con la poesía, y ya que hablaba Diana, el tema del amor, ¿no? El libro Poemas de Amor lo publica, el Poemas de Amor de Idea Vilariño lo publica el sello editorial Siete Poetas Hispanoamericanos, dirigido por una mujer, la primera, podría decirse, la primera mujer editora uruguaya que lleva adelante un emprendimiento nacional, que fue Nancy Bacelo. Tenemos el caso, como también lo conversábamos con Diana, de Susana Soca, pero eso sería para otro conversatorio. Me centro entonces en la figura de Nancy Bacelo, mujer poeta que crea junto con otros dos poetas, con Benavides, Washington Benavides, y con Circe Maya, el sello editorial Siete Poetas Hispanoamericanos. Ese sello surge muy, pero muy vinculado al fenómeno de la Feria del Libro Nacional del Grabado, que también se inaugura aquí en el Uruguay en la década del 60. Y allí, dentro de esa colección que va a llevar adelante Nancy después de editar a su revista, que son pequeños libros de poesía, encontramos a los poemas de amor de Idea Vilariño. Tenemos por ahí la carátula, Diana, capaz que para compartirla con algunos que de repente no la tienen tan vista. Es un libro que está manuscrito, eso me parece que es importante destacarlo como parte de la propuesta estética de Siete Poetas y de Nancy, más concretamente. Algunos de los libros que editaba eran manuscritos con tintas a distintos colores, y tenían una confección básicamente artesanal, ¿no? Se trataba de pequeños tirajes que solían agotarse, por lo general en la instancia de la feria,
Y como les comentaba al principio, esta edición de los poemas de amor de Idea tuvo una repercusión en ese periodo particular de los años 60, de todo lo que significó para una juventud que se estaba abriendo a un mundo latinoamericano, a un continente que estaba en un proceso profundo de cambios y de reestructuraciones, de relecturas. Ese libro tuvo un significado revolucionario, si se quiere, dentro de lo que es el concepto del amor. Hablamos de un amor occidental, hablamos de ese amor más tradicional, si se quiere, que en aquel periodo de la década de los 60 era el que más estaba vigente. Pero acá se trata de la voz de una mujer que habla descarnadamente del amor, de la experiencia sexual, del goce, del sufrimiento, de la tristeza, de la pérdida, del vacío. No se trata de un amor edulcorado ni de un amor idealizado, se trata de un amor más bien descarnado, ¿no? Quiero leer un fragmento del poema Ya en desnudez total, muy breve. Ya en desnudez total, extraña ausencia de procesos y fórmulas y métodos, flor a flor, ser a ser, aún conciencia y un caer en silencio y sin objeto. La angustia ha devenido apenas un sabor, el dolor ya no cabe, la tristeza no alcanza. Una forma durando sin sentido, un color, un estar por estar. Esa es más o menos la línea estética en la que se va a escribir este tipo de poemas de Idea. No sé si Diana tiene por allí para compartir la carátula. La estoy compartiendo, ¿no la están viendo? ¿No la Mm, están viendo? yo no la veo, pero capaz que sí la Sí ven. se ve. Sí, sí Yo se ve. tampoco la veo. Bueno, Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Yo la estoy viendo. ok. Nosotros no Bien, la vemos, pero Sí se ve. bien. Ven que se trata de una carátula aparentemente sencilla. Y muchos de esos poemas pasaron a ser escritos en los muros como grafitis por muchos jóvenes y a veces no tan jóvenes, enamorados, que se dejaban mensajes en los muros. Y bueno, y esos poemas de Idea se convirtieron en protagonistas de todos esos sentimientos que además reitero, y me parece importante destacar esto, porque tiene que ver también con una forma de leer algunos textos en un periodo fuertemente comprometido socialmente, como fueron los años 60, como fue esa década, ¿no? Aquí en el Uruguay, y no solo en el Uruguay, en América Latina toda. Idea, por su parte, también tenía una actitud militante, no solo frente a la vida en un sentido genérico, sino concretamente, bueno, en su trabajo, desde su propia profesión. Ella se desempeñó como docente de literatura, formó parte del cuerpo docente de enseñanza secundaria y fue docente de lo que era en aquel entonces el liceo de bachilleratos, de preparatorios, que se llama Alfredo Vázquez Acevedo, más conocido como el Instituto IABA. Es un instituto que por suerte todavía lo tenemos en pie, de una construcción que ha sido conservada y muy cuidada, y por allí, por ese instituto, pasaron gran parte de los integrantes de la generación del 45, no solo como estudiantes, sino también luego como docentes. Y Idea Vilariño comienza a dar clases como profesora de literatura luego de haber llevado adelante un concurso en el que accede al derecho a ser profesora, y dentro de su rol de docente también me interesa mucho destacar el compromiso que tenía a nivel gremial y a nivel militante. De hecho, fue una de las docentes que durante la dictadura, luego del golpe cívico-militar del año 73, de 1973, fue destituida de su cargo. Entonces, el compromiso de Idea no solo es un compromiso con la poética, un compromiso con la creación literaria, un compromiso con la traducción, que como algunos de ustedes conocerán también fue una muy cuidadosa y fina traductora, no solo de las obras de Shakespeare, sino también de otra cantidad de textos en inglés, sino que también estuvo preocupada por lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Preocupada por el acontecer, sufriendo de alguna manera esas enormes diferencias, esas enormes carencias que
bueno, que estaban bastante visibles y que cada vez se hacían más carnales en aquel periodo que antecedió a lo que fue el golpe cívico-militar, como les decía, aquí en el Uruguay. Así que se trata de una literatura profundamente comprometida, de hecho, algunos de sus textos fueron musicalizados dentro de la corriente que se conoció como canto popular. Se me ocurre ahora pensar en el dúo Los Olimareños, y bueno, y sus textos pasaron a su vez, ¿no? Después que ella fue restituida a la educación pública y aún después de su desaparición física, a formar parte de los programas de literatura de enseñanza media de aquí del Uruguay y también de los programas de literatura universitarios. Se incluye habitualmente, incluimos en los cursos de literatura uruguaya distintos enfoques sobre la poesía de idea, ¿no? Es una figura que permanentemente está orbitando y a la que constantemente volvemos y releemos, y ni que hablar, como señalaba Diana, desde unas nuevas miradas posibles que cada vez se van ahondando y trabajando más en lo que tiene que ver con ese lugar un poco invisibilizado, un poco corrido hacia un lado que tuvieron algunas mujeres creadoras, como por ejemplo estas tres mujeres que nos ocupan, y le paso la palabra a Diana, concretamente sobre María Luisa Bombal, ¿no? Que también pasó Sí, situaciones sí, semejantes. sí, María Luisa Bombal, pues digamos, es una figura muy desconocida digamos, en el canon de la literatura, lo que uno ve en la universidad. Yo estudié en la Javeriana Literatura y creo que alguien por allá alguna vez la mencionó. Aida Vilariño la conocí ya en la maestría, por ejemplo, y bueno, a Violeta Parra sí desde la infancia, pero María Luisa Bombal es una figura muy, muy interesante. María Luisa nace en 1919, muere en 1980. Ella nace en Chile, concretamente en Viña, pero yo quiero enlazar un poco lo que ha dicho ahora Alejandra, y es que María Luisa Bombal, siendo una mujer que proviene de una familia, digamos, de la élite, su padre muere y eso evidentemente resulta en que ella tiene que ir a París, en donde recibe una educación, estudia en la Sorbona, estudia teatro, escritura teatral. Entonces ahí uno como que logra entender el carácter, digamos, dramatúrgico de las novelas de María Luisa Bombal, pero quiero enlazar justamente con lo que decía Alejandra ahora al final sobre idea, y es que el amor en María Luisa no tiene tanto que ver, aunque sí, evidentemente ustedes saben que una de las cosas que más se menciona en la biografía de María Luisa Bombal, pues es que le dispara a su examante Eulogio Sánchez, ¿no? Ese es como lo más importante cuando le hablan a uno de María Luisa Bombal, ¿no? Que le disparó a su amante. Para mí no es, digamos, no sería el centro de su biografía. Pero básicamente María Luisa Bombal enlaza, digamos, el amor, si bien idea lo enlaza también con la idea política y la presencia política de la literatura en un Montevideo sitiado por la dictadura. María Luisa Bombal lo hace también, digamos, no con la condición de un amante, como lo hablábamos ayer con Alejandra, solícita, que está esperando la llegada de su amante, sino que de alguna u otra manera colectiviza el amor. Y eso se evidencia en un poema que a mí pues personalmente me gusta mucho y que voy a permitir leer un fragmento. Es un poema que se llama A una mujer reprimida, eh, y que fue publicado paradójicamente de modo después, casi después de su muerte, aunque sí alcanzó a circular en la revista Sur, pero digamos que fue como más reconocido gracias a la labor de memoria chilena posterior a su muerte en 1980. Dice lo siguiente: triste, sola y defraudada me siento con este novio ingrato que tengo, que al tratar de abrazarlo me contengo, de que él me deje veloz como el viento. Quiero que ya acabe este acontecimiento, que por cada día que pasa me abstengo a este sufrimiento eterno que tengo de compartir mi alma junto a su aliento. Trato y no puedo despejar mi mente de su imagen, de ser escalofriante, porque cada día lo tengo presente. La violencia empieza a ser agobiante. Cada día y cada año es que la gente
no da cuenta de lo desesperante. Y además, lo interesante de este poema es que está basado en su cuento El árbol, que es uno de los primeros cuentos que escribe María Luisa Bombal y que es publicado en la revista Sur. Muy pocos saben o muy pocos sabemos o sabíamos que María Luisa Bombal formó parte del consejo editorial de la revista. O sea, no era que Borges le dijo, ay, oiga, usted escribe tan bonito, venga y publique sus poemas. Ella formó parte del consejo editorial y fue, digamos, nervio decisivo de la revista. Este poema creo que al final lo dice todo y es un poco que la violencia del amor no está sitiada solamente por la falta del amante, sino también por la imposibilidad de expresarlo, ¿verdad? Por la imposibilidad de ponerlo público. Cuando uno lee el cuento El árbol, que es un cuento, no sé si alguien lo conoce, es un cuento pues que trata, digamos, de la vida de una niña alrededor de la música, alrededor de Mozart, de un padre que le impone ciertas prácticas a la niña, uno puede entender que ese amor no necesariamente está relacionado con el amor romántico, sino también con el modo como a las mujeres se nos ha impuesto amar, que es un tema que permanece en la obra de María Luisa Bombal y que, por ejemplo, también lo vemos en La Amortajada, ¿verdad? Que también es una novela que de una manera u otra empieza a existir porque muchos consideran que influye la escritura de Rulfo, ¿no? Pero que es una gran, gran novela, difícil, de muy difícil lectura. A mí me pareció difícil, pues, de muy difícil lectura, pero que no está solamente centrada en la relación entre un hombre y una mujer, sino en la relación de la mujer con las otras mujeres y con una sociedad que ni siquiera le permite expresar el amor de la manera como ella quiere expresarlo. Creo que eso también la va a enlazar con Idea y no sé, Alejandra, si lo podemos enlazar con Violeta Parra. Sí, yo creo que con Violeta lo podemos enlazar en función de algo de lo que charlábamos ayer, pero antes de eso, justamente en relación con lo que vos planteabas, Diana, sobre la imposibilidad del decir y sobre esa manera de entender el amor como algo que implica de alguna manera un sufrimiento, ¿no? Que lleva implícito el sufrimiento. Se me ocurre compartir el poema Lo que siento por ti, de Idea, que dialoga con el texto que leíste recién de María Luisa. Paso a leerlo. Lo que siento por ti es tan difícil, no es de rosas abriéndose en el aire, es de rosas abriéndose en el agua. Lo que siento por ti, esto que rueda o se quiebra con tantos gestos tuyos, o que con tus palabras despedazadas y que luego incorporas en un gesto y me invade en las horas amarillas y me deja una dulce sed doblada. Lo que siento por ti tan doloroso como pobre luz de las estrellas que llega dolorida y fatigada. Lo que siento por ti y que sin embargo anda tanto que a veces no te llega. ¿No? Cierra el poema precisamente con la imposibilidad de decir plenamente el amor. No se trata solamente, como señalabas vos, Diana, de la ausencia del ser amado, de la distancia, de la carencia, sino sobre todo de la imposibilidad del decir, de llegar a comunicar realmente un sentimiento que se convierte en inefable y que muchas veces está atravesado por esa imposibilidad propia de la cultura amorosa, de la educación sentimental en la que nos hemos visto, digo, envueltas en general las mujeres del siglo XX, ahora en el siglo XXI afortunadamente hay distintas aperturas que celebro que se sigan llevando adelante, pero me parece que esa forma oblicua, cerrada y si se quiere, muy cuestionada y muy censurada, está aquí denunciada en estos textos de estas mujeres que tratan de decir sobre el querer, pero lo tratan de hacer desde una manera que a su vez les impide hacerlo. Y dan cuenta de eso, ¿no? En los textos. Sí, aquí estábamos compartiendo pues, una imagen de María Luisa Bombal para quienes no la conocían. Y también quisiera pasar a hablar un poco de Violeta Parra. Quiero compartir algo que encontré, bueno, que tengo una gran edición de las poesías de Violeta Parra que adquirí en la Universidad de Valparaíso y que es absolutamente maravilloso porque además trae la edición sus bordados y sus obras plásticas, ¿no? Entonces, en esa edición, voy a buscar un segundo, denme un segundo, por favor.
hay unos manuscritos de Violeta, acá está, que pues quiero mostrarles porque creo que es la mejor forma de... Espérenme un segundo. Acá está. Entonces, con Violeta Parra pasa algo que, digamos, de alguna manera u otra, sigue relacionando a María Luisa y a Idea a través del amor. Hace poco leí la carta de suicidio de Violeta Parra, la leí, yo creo que la he leído varias veces, y la leí hace unas semanas pues para preparar la conversación hoy, y me dejó absolutamente, no sé cómo llamarlo, impactada, es que es una palabra muy menor, pero bueno, usémosla, no pasa nada. Porque ella dice, yo no me suicido por amor, ¿no? Que esa es otra cosa que también discutíamos con mi hermana, y es cómo cuando una mujer artista, una mujer escritora toma la decisión de suicidarse, siempre está atravesado el amor o está atravesado el amor no correspondido. Violeta Parra dice, yo no me suicido por amor, yo me suicido, me aprendí una parte, porque de 2000 hombres no se arman 4. Yo creo que está haciendo referencia a la humanidad, y me suicidio por la mediocridad, ¿no? Lo deja así, lo deja claro. Y hay una cosa también que me parece interesante y que se ve mucho, por ejemplo, en sus décimas autobiográficas, que son fantásticas, y es que para Violeta el amor no va desprendido de la idea del activismo político que atravesó toda su vida. O sea, ella ama, es activista política, es poeta, es todo, no está separada. Y eso, por ejemplo, lo evidenciamos en una de sus décimas. Voy a leer la voy a leer fragmentada porque es bastante extensa, y nos dice, una vez que me asediaste, 2 juramentos me hiciste, 3 lagrimones vertiste, 4 gemidos sacaste, 5 minutos dudaste, 6 más porque no te vi, 7 pedazos de mí, 8 razones me aquejan, 9 mentiras me alejan, 10 que en tu boca sentí. Y luego empieza a decir, ¿no? 11 cadenas me amarran, 12 quieren desprenderme, 13 podrán detenerme, 14 que me desgarran, 15 perversos embarran mis 16 esperanzas, las 16 mudanzas, 18 mudanzas, 17 mudanzas, 18 penas me dan, 19 me aguardarán, 20 más que ya no me alcanzarán, y así continúa hasta que termina, digamos, describiendo toda la penuria que sufre Violeta Parra, no solamente por la persecución política de la que ella fue objeto, sino también sus hermanos, especialmente Nicanor y Fernando, y Rodrigo, todos, sus hijos y demás. Pero básicamente ella va combinando ese desamor que la acompañó y que ella misma diría en una de sus entrevistas que le hace su hermano Nicanor, que ella renuncia al amor, o sea, no porque no quiera sentirlo, sino porque no lo quiere sentir de la manera como es impuesto, ¿verdad? Y que no concibe el amor sin la movilidad. Y creo que esa movilidad también, como lo vemos en las décimas autobiográficas, tiene que ver con una inconformidad permanente de Violeta como un agente político, no solamente como una poeta o una folclorista. Entonces, por ejemplo, en Idea lo vemos, como tú maravillosamente lo has descrito, también de una mujer que quiere liberar su corporalidad, que quiere liberar su eros. En María Luisa Bombal, una mujer que combina, digamos, el desamor con el lugar que tienen las mujeres en la sociedad en el momento en que está María Luisa. Es decir, no es un problema de ella, es un problema de todas y para todas. Y en Violeta, el amor también unido a la presencia política y a la actividad política que caracterizó a Violeta. Y sobre todo también, Diana, en relación con lo que vos planteabas de Violeta, ¿no? Y su sentido de compromiso, del amor desde una perspectiva de compañerismo, ¿no? No de un amor que se apropia, no de un amor que restringe y que cercena libertades, sino un amor que también es trashumante, un amor que tiene un movimiento y que no se apropia del otro. Y por eso ella también, de alguna manera, en su contexto y en su época, y también dentro de la sociedad chilena, que en aquel entonces
también tenía una impronta bastante, digamos, rígida en cuestiones que tenían que ver con, y voy a hablar en un entrecomillado, ¿no?, sobre esto, la moral y ciertas libertades sexuales. El hecho de que Violeta encarara y enfrentara así sus vínculos amorosos también implicaba un desafío y también implicaba una forma de compromiso desde un sentido de no pertenencia, un sentido del amor, si se quiere, bueno, más comunitario, más universal, más de un sentir humano que no implica un limitar el crecimiento artístico, humano, sentimental, etcétera, etcétera, del otro, ¿no? Porque si nosotros hacemos una brevísima recorrida por lo que fueron sus vínculos, que nosotros podemos más o menos conocer y rastrear, siempre estuvo esa impronta de que, bueno, de que Violeta de alguna forma pugnaba por esa mutua libertad, y que desde afuera a veces se leía como que sufría por amor en un sentido tradicional, y en realidad, bueno, eso es como desconocer bastante lo que fue la obra y el sentimiento de Violeta como mujer, ¿no? Que no es la mujer de una, voy a poner un ejemplo un poco burdo, de una telenovela típica que sufre porque aquel a quien ama, bueno, todavía no lo consigue plenamente o no lo puede tener totalmente con ella. Se trata de algo que va mucho más allá y que tiene que ver con un compromiso político, el amor como una forma política de entender la vida también, ¿no? Sí, así es. Y creo que están las tres. Bueno, María Luisa Bombal en sí no fue una activista política, de hecho no, pero por ejemplo hay una carta que ella le envía a uno de sus más queridos amigos, que es Borges, Uh-huh. y está ya ella está al final de su vida, ella viaja a Estados Unidos, pero decide regresar a Chile, muere en Chile, que está muy preocupada, digamos, por el estado de su país, pues por la presencia de Pinochet, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, en el caso de Violeta Parra, y aquí podemos ir pasando al siguiente tema que habíamos planteado, que es el tema de la legitimidad, que Uh-huh. estas tres voces tuvieron, digamos que de alguna manera, eh, buscar los procesos de legitimidad. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de Violeta Parra, esa legitimidad para Violeta fue importante, pero no lo fue tanto como digamos, se pensó. Por ejemplo, Uh-huh. Violeta dice, yo no, mis décimas no forman parte del folclore. Ella escribió una serie de anticuecas, ¿no? Para de pronto Uh-huh. quienes no lo sepan, la cueca es Como los una, poemas de exacto, Nicanor. como los antipoemas de Nicanor, y ella escribe las anticuecas porque ella no está de acuerdo con el uso de la cueca. De hecho, porque lo que ella dice es que la cueca está muy atada al plan nacionalista de la dictadura, ¿no? O sea, volver, digamos, a que la gente baile cueca, etcétera, etcétera. Entonces ella dice, no, a mí no me interesa hablar de la cueca. Y hace poco leí un trabajo que hicieron unos profesores en una universidad norteamericana, que es allá donde estudian a nuestras poetas, eh, Uh-huh. diciendo que, digamos, la estructura musical de Violeta Parra era muy compleja, e incluso ella en este libro de Nicanor Parra, que se llama En defensa de Violeta, le dice a Nicanor que sus cuecas o anticuecas son música de cámara para bailar, ¿no? O sea, tiene una complejidad estructural musical bastante interesante. Violeta Parra, pues entra, digamos, al mundo de las letras chilenas, es amiga de Neruda, aunque tuvieron una relación bastante ambigua, Uh-huh. de muchas discusiones y muchas peleas, y creo que, bueno, tiene que ver también con el carácter de Neruda. Entra, digamos, por vía de Nicanor, ¿no? Pero al final, y ella lo dice, no le interesó, digamos, entrar al mundo de las letras, no le interesó legitimarse como una escritora, ¿verdad? Y de hecho, eso tiene que ver también con su trashumar en la pintura, en las artes plásticas, en la música y en la literatura. Por ejemplo, en el caso de María Luisa Bombal, sí publica, las tres tienen esa condición, publican muy jóvenes. María Luisa Bombal publica muy joven unos poemas, digamos, en una revista chilena. Ella tiene más o menos 12, 13 años, que nadie lee, ¿no? Son poemas pues, que no son importantes. En París es donde ella empieza, digamos, a tener cierta notoriedad.
¿verdad? No es una escritora que la lean masas, porque como lo he dicho, es una escritora pesada, dura, fuerte de leer. Entonces, lo que propone, digamos, la legitimidad que busca María Luisa, se va por un lado que es bien interesante y es por el lado de la comedia y el teatro, ¿no? O sea, su gran, digamos, objetivo en un momento dado en su vida es formar una compañía de teatro eh, que recorra toda América Latina, ¿no? Sin embargo, date cuenta que la legitimidad, como lo decíamos al principio de la obra de María Luisa, por lo menos a mí me presentaron a María Luisa así. María Luisa, dice Borges, es la escritora más grande de América Latina. Dice Borges, ¿sí? Claro. La voz, María Luisa influyó en la obra de Rulfo, con La Mortajada, en Rulfo, ¿no? Creo que también el proceso de legitimidad, y esto es interesante, María Luisa va a empezar también por su trabajo editorial en Sur. Creo que eso también es interesante. Y pues en el caso de Idea, pues está la figura de Onetti, ¿no? ¿Cómo sí, sí. sería ese proceso, digamos, de legitimidad de Idea en el Uruguay? Bueno, una cosa que me había quedado por aclarar, porque yo me centré en la edición de 7 poetas hispanoamericanos de los poemas de amor, en realidad los poemas se publican por primera vez en el año 57, ¿no? En el año 57 y se lleva adelante un par de años después una venta callejera que fue muy importante en aquel contexto, yo lo conversaba con Diana, previo a la creación de la Feria del Libro. Bueno, hay una idea que la promueve Benito Milla, que fue un gestor cultural muy importante, que se puso en contacto con gente como Ángel Rama, con Nancy Bacelo, y bueno, y con los que después formaron parte del grupo de 7 poetas hispanoamericanos, y entonces hicieron un ensayo general en el que colocaron unas mesas al aire libre en la explanada del Teatro Solís. Si alguno de ustedes ha estado por Montevideo, seguramente conoce el Teatro Solís. El Teatro Solís es un lugar, si se quiere, bisagra, porque es la salida de la ciudad vieja y la entrada al centro de la ciudad, ¿no? Y más en aquel entonces donde la movida, la circulación estaba muy concentrada entre esos dos lugares, entre la ciudad vieja y el centro. Allí se instalan esa venta callejera de libros de poesía exclusivamente, en el año 59, y Idea Vilariño participa directamente vendiendo sus propios libros, porque la idea de Nancy era acercar al escritor al público, ¿no? En todo ese largo programa que llevó adelante la generación del 45, de la que ella formó parte, y fue una de las mujeres, junto con Ida Vitale y con María Inés Silva Vila, bueno, de peso, ¿no? Sin lugar a dudas, escribía en número, publicaba allí inicialmente sus textos. Bueno, ahí va a estar en esa experiencia piloto, si se quiere, de venta de libros callejera de la explanada del Teatro Solís, nada más y nada menos que Idea Vilariño entregando sus propios libros. Significativamente, me contaba Silvia Guerra, hace un tiempo, cuando tuvimos, hará unos 3 años, tuvimos una charla a propósito bueno, de la figura de Nancy, allí mismo en la casa, la que fue la casa de Nancy, en la Fundación Nancy Bacelo, y Silvia me comentaba bueno, que había sido muy sorprendente la venta, ¿no? El haberse agotado los ejemplares. Se agotaron ejemplares de libros de poesía y se agotó entre ellos los poemas de amor que están dedicados a Juan Carlos Onetti, ¿no? Como todos los que somos, bueno, lectores de la obra de Onetti y a su vez también conocemos la obra de Idea, sabemos que hubo un cruce sentimental entre ellos dos, que tuvieron un vínculo relativamente intenso, que se prolongó a lo largo de los años. Diana tiene allí alguna foto en donde ellos ya están cuando Onetti estaba viviendo en Madrid y la recibe a Idea en su casa, él vivía allí con la que era su mujer, con Dorotea Moore, y Dorotea sabía, obviamente, de esa relación afectiva, y bueno, y ellos están allí juntos, es un vínculo en el que, bueno, prevalecen ausencias, encuentros y desencuentros. En los diarios de juventud que compiló y organizó Ana Inés Larre Borges aquí en el Uruguay como parte de una investigación apoyada por la Biblioteca Nacional, Idea Vilariño de Puño y Letra da cuenta de lo que significó ese vínculo tan fuerte, tan intenso con un personaje como Onetti, no, con una persona, no personaje, perdón. Pero bueno, hay toda una impronta, un aura muy particular que rodea lo que fue el carácter de Onetti, lo que fue su condición
un poco, bueno, huraña, un poco distante, un poco inaccesible. Y allí en esos diarios ella, bueno, de una manera muy, muy abierta, muy, muy íntima, pero con cierto grado bueno, de exposición también, porque luego esos diarios se convirtieron en un texto al que podemos acceder y leer todos, relata lo que sufrió con esa relación y también lo que le dejó desde lo gratificante, desde lo significativo en su vida como mujer, ¿no? Y bueno, está condensada en gran parte esa experiencia amorosa desde una perspectiva literaria en la publicación de esos poemas de amor que se convirtieron en un emblema, como yo les decía, ¿no? Se convirtieron en un emblema y para aquellos que de repente no son conocedores profundos de la obra de Idea, generalmente el lugar en donde, bueno, terminan cayendo, si se quiere, es inevitablemente en los poemas de amor. Y son aquellos textos que leemos a veces con los estudiantes más jóvenes y que siguen generando esa conmoción, ese sentimiento profundo del amar y del sentir, a veces en una inexplicable forma de no poder decirlo o de no poder manifestarlo con la plenitud que el sentimiento a veces implica, ¿no? Entonces, sigue teniendo una repercusión, me parece a mí, enorme en lo que tiene que ver con la literatura amatoria y la poesía amatoria, esa obra de Idea. Pero es tal como decía Diana, sigue estando aún en esta época bastante adherida a, bueno, esos poemas surgieron por el desamor, porque en realidad la lectura que se hace, vamos a poner en las palabras, es el desamor, ¿no? de esa relación. Parece que el residuo, lo que predomina, lo que queda, la rémora, es esa sensación de vacío, de que, bueno, no lo pudo tener, no se pudieron tener, pero siempre en lugar de la voz femenina, que es la voz que de alguna manera habla en el poema, es esa voz que colocamos dentro de nuestra concepción tan occidental del amor y tan culturalmente atravesada como aquella que quiso y no pudo, ¿no? De alguna manera me parece que por ahí hay un filón muy grande en donde se podría releer al menos ese poemario, ¿no? No digo ya toda la obra de Idea, pero sí ese poemario. No te escucho, Diana. No, ya es que tenía desactivado el micrófono. ¿Cuál, el de poemas anteriores o el del poemario de amor? No, el poemario de amor. Ah, pues el más famoso que siempre todo el mundo lee y cita, que es el de Ya no. Ya no, exactamente que lo tenemos por aquí, ya no. ¿Sí? Pero para mí el mejor libro es Pobre Mundo, no sé. Sí, es un libro de un compromiso social mucho más evidente, ¿no? Maravilloso, Y sí. el poema del que hablaba Diana, por si alguien no lo conoce, voy a permitirme leer un fragmento. Ya no será, ya no viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no tenderé de noche, no te tendré de noche, no te besaré al irme, nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué, ni cómo nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos. Se dan cuenta que el poema está construido en base a una acumulación de ausencias, ¿no? Y de vacíos y de negaciones. No, la palabra no se repite el adverbio de negación a lo largo de todo el poema y además está marcado por las ausencias y por la no concreción, por el no llegar a, por el no poder seguir. No te veré morir, dice el último verso del poema. De hecho, estaba pensando en una entrevista, bueno, en este documental que se llama Idea, que hicieron en Uruguay, hay una parte en que le preguntan a Idea por Onetti, ¿no? Entonces ella dice, pues yo nunca conocí a Onetti, o sea, nunca se dejó conocer, era una persona silenciosa, bastante simple, respondió, bueno, aquí está Frank Sorduz que ama a Onetti, a mí también me encanta Onetti, A pero mí dice, es una también. persona, sí, yo sé tu amor por Onetti, una persona bastante, bastante simple en lo personal, ¿no? Entonces yo nunca conocí a Onetti. Y hay una cosa que ella dice que me pareció fabulosa y que creo que también se puede ver en María Luisa y en Violeta Parra, y es la narración de esos amores. Es decir, yo pienso que Idea construye a Onetti. Claro. Construye a Onetti que desea amar,
porque cuando ella describe la relación de ellos, yo recuerdo que yo llegué a esa parte del documental y, uy, y no, pues él era un tipo callado, era un tipo poco expresivo, es un hombre bastante simple, respondió Idea. Entonces, cuando lee los poemas de Idea, este que nos acabas de leer y los otros dedicados pues a Onetti, tal vez lo que nosotros vemos es un Onetti hecho por Idea. Lo mismo pasará en Violeta con pues su amor, el pintor y el antropólogo que fue su último amor. También creo que ella va construyendo esos amores para narrarlos. María Luisa Bombal hará lo propio con Eulogio, porque cuando uno determina, digamos, las relaciones que ellas tuvieron en lo biográfico, pues son mucho más potentes en lo poético, ¿no? Entonces estaba pensando también en algo que hablábamos ayer con Alejandra y que tiene que ver con una sensación permanente que yo veo sobre todo en Violeta y en María Luisa, en Idea, que es una sensación de abandono, de desarraigo, y que creo que aquí entraríamos ya al tema del exilio. Violeta no se exilia, Violeta viaja, es una transhumante permanente no solo en Chile, sino también en Europa. Tiene pues su peña, su carpa con sus hijos. En el caso de María Luisa, pues María Luisa viaja a París, viaja a Estados Unidos, regresa a Chile, también está en una transhumancia permanente. El exilio en Idea Vilariño, lo hablábamos ayer con Alejandra, es distinto, pero en las tres existe esa sensación de desarraigo. En el caso de Violeta, creo que también se resuelve, o mejor se expresa, a través de una presencia permanente de la rememoración de la infancia, de la figura del abuelo, que para ella fue primordial, y de la figura de la madre, que también fue primordial en Violeta. Y que está muy, muy, muy bien expresada en una décima que se llama Les presento a mi abuelo. Uno la lee y luego hay otra que dice, les presento a mi abuelo, pero es el que es de parte de madre porque padre no, ¿no? Entonces ella resuelve ese desarraigo, creo yo, esa transhumancia permanente, ese no atarse a nada en esa memoria que va construyendo de su infancia. En el caso de María Luisa, creo que la cosa es mucho más compleja, no estoy diciendo que una sea más compleja que otra, pero sí en la narrativa de María Luisa Bombal, por ejemplo, en el cuento, en la historia de María Griselda, que es una de sus novelas más importantes y por las cuales se gana un premio, publicada ya muy avanzada, a muy avanzada edad. María Griselda también es una mujer que está esperando permanentemente partir, irse, desarraigarse, ¿no? Y en el caso de Idea, Alejandra, ¿tú cómo lo ves? Bueno, en el caso de Idea hablábamos ayer, Diana, ¿te acordás de más bien de un incilio, ¿no? Porque la dictadura la llevó a Idea a un repliegue, a un encerrarse, bueno, evidentemente se tuvo que alejar de la actividad docente, obligadamente, porque fue destituida. Eso significó un golpe muy fuerte para Idea, desde el punto de vista emocional, y la llevó a que, si bien como en los diarios de juventud ella da cuenta y más o menos nos vamos haciendo una idea de que tenía una manera de ser más bien introspectiva, no dada a los grandes espacios, a los grandes grupos, ni a estar todo el tiempo haciéndose ver, por llamarlo de alguna manera, sino que más bien era una persona que gustaba de estar, tiene de hecho un poema que dice que quiere estar en su casa, entre sus cosas, con sus libros. Bueno, la circunstancia histórico-política la lleva a que eso se recrudezca aún más. Entonces hay una especie de distanciamiento obligado que, por otra parte, bueno, volviendo a Onetti, coincide con la salida de Onetti del país. Onetti formó parte de un jurado que premió el cuento En guardaespaldas de Nelson Marra, que fue considerado por la dictadura un cuento, digamos, subversivo. Entonces, tanto él como Mercedes Rein y los otros integrantes del tribunal que había otorgado el premio a ese cuento se vieron en una serie de envueltos en una serie de vicisitudes terribles que lo llevaron incluso a una hospitalización a Onetti,
le afectó mucho, pero mucho a nivel emotivo y físico también, toda esa circunstancia que derivó en su salida del país y bueno, y como yo siempre señalo, Onetti, que esto es una cosa que voy a decir a título muy personal, ¿no? Porque me gusta mucho como narrador y a lo largo de mi vida, desde mucho antes de dedicarme a estudiar literatura, era muy joven, yo tendría unos 14 años cuando leí por primera vez El Pozo. Entonces, a partir de ahí, mi amor por Juan Carlos Onetti como narrador es, bueno, no ha tenido freno. Es contradictorio para algunos, porque algunos me han dicho, pero ¿cómo? ¿A vos te gusta Idea y te gusta Onetti? Como si las cosas fueran así, blancas y negras. Y como la lectura que se hace es que Onetti provocó un sufrimiento amoroso. Hablo en términos más o menos generales y extendidos, ¿no? En Idea, supuestamente no debería de gustarme Onetti, porque vendría a ser el epítome de la voz machista, masculina, que además dijo una vez de Dorotea Moore, la que fue finalmente su esposa, que era algo así como el perro de la dicha, ¿no? La nombra como perro de la dicha. Entonces eso también fue visto a veces como una manera despectiva de referirse a la figura femenina. Yo voy a reivindicar a Onetti, sobre todo en Cuando ya no importe, cuando él revisa su concepto de la muchacha y de la muchachez, ¿no? Los invito a los que no leyeron a Onetti mucho, que vayan allí, a los que lo leyeron, que lo vuelvan a releer, porque siempre vale la pena volver a releerlo. Sobre el final de la novela, Cuando ya no importe, él retoma todo lo que significa el concepto de la muchacha y aquello por lo que había sido leído en algunas circunstancias como una mirada hasta misógina, bueno, yo creo que hay que ponerla ahí en entredicho. Pero sí, volviendo a la situación de encierro, lo que decía yo que lo destaco de Onetti es que él se va del país y no vuelve nunca más. Y algo parecido ocurrió con nuestro prócer histórico, que fue José Gervasio Artigas, que también se va y no regresa nunca más. Esos exilios que terminan sin un retorno, ¿no? Y que a la vez forman parte de figuras tan destacadas de la historia y de la cultura uruguaya, son significativos, da para leerlo desde muchos lugares. Onetti se va, no regresa y recién vuelven a encontrarse una vez que Idea, bueno, puede verlo muy poco antes de que Onetti muera, y lo que no tengo ahora, porque tendría que corroborar la fecha, es si en ese reencuentro del que Diana le mostraba la foto, creo que ya él había recibido el premio Cervantes, me parece a mí que él ya lo había recibido, pero no retorna nunca más al Uruguay, y bueno, Idea como contrapartida sí se mantiene aquí durante todos los largos 13 años de la noche oscura y larga del Uruguay, y su poesía también desde una perspectiva militante y combativa, como les señalaba brevemente al principio, se integra a lo que fue el movimiento del canto popular de la salida democrática, ¿no? Que se empieza a gestar en el Uruguay a fines de los años 80 y que va a tener su plenitud en los años inmediatamente posteriores al fin de la dictadura, fundamentalmente con el retorno de los olimareños, que es un par de años antes de que termine ese proceso, ¿no? Muy cercano, por allí en el tiempo, y que fue muy significativo también en el 85. Sí, digamos que esas transhumancias de las tres, desde distintos frentes. Estaba pensando en María Luisa Bombal. Ella, pues como les he contado, le dispara a su amante, alcanza a estar en la cárcel un tiempo muy corto, porque pues, bueno, tiene influencias y etcétera, etcétera, y puede salir de la cárcel, pero escribe un poema que tiene que ver justamente con ese ejercicio de la memoria, y que la va a llevar, digamos, como a su infancia, y que es una manera también de transitar el tiempo fuera, digamos, del encierro. Voy a leerles un pedazo, se llama Final sin regreso, lo escribe en la cárcel y dice: tantos recuerdos, y aquí estoy pensando en cada persona y en cada pasado, aunque hay pasados que están pisados y momentos enmarcados. Añoraba aquella infancia, amores y desamores, donde todos éramos felices, pero de pronto me veo en un ataúd, acostada. Es que aquí hay otra cosa interesante. Mientras todos me ven y yo aquí recordando cada momento y cada pasado. Temo llegar a la oscuridad y no recordar lo que he vivido,
momentos hermosos como también nefastos, ya que son parte de mi pasado. Ya no puedo tener un futuro, todo se derrumbó. Y evidentemente aquí pasa algo interesante, este poema está basado en su libro La Mortajada y ese ejercicio creativo de María Luisa, ese ejercicio de memoria, de rememoración, también se evidencia en su modo de creación, porque lo que hace María Luisa, que me parece así como único, tal vez existan otros escritoras y escritoras, pero pues yo lo conozco solo en ella, y es cómo escribe el poema, la novela, y luego de allí salen una serie de poemas, es decir, la misma novela se convierte en un circuito, vamos a decirlo de esta forma, de inspiración para escribir los poemas. Y hay varios poemas inspirados en esta gran novela, que creo que pues, es su novela más conocida, que es La Mortajada, en donde ella le da voz a ese personaje que está acostado en un ataúd viendo, digamos, cómo toda la traición a su alrededor se ha ido tejiendo. Y parece que en el poema ese exilio del personaje literario de María Luisa se resolviera. A mí eso me parece absolutamente maravilloso. Y lo mismo pasa con Violeta. Bueno, no lo mismo, pero algo similar pasa con Violeta alrededor, digamos, de su biografía en las décimas, en los poemas. Pero a mí me parece interesante que ni Violeta, ni María Luisa, ni Idea hacen una lectura, digamos, bella de la infancia. Es decir, no es una rememoración nostálgica de querer regresar a la infancia, ¿no? Sino más bien ponerla en situación. Y voy a leerles, por ejemplo, uno de los poemas que escribe Violeta Parra, alrededor de ese ejercicio de describir su infancia. Se llama Solitario solo, la infancia. El sol el sol me mezquina las horas del día, la noche me puebla todas mis orillas. Así voy rodando como el ave herida, me levanto, caigo, me paro enseguida. Así voy rodando como el ave herida, el viento me enreda en sus cuerdas frías, el viento me arrastra con fuerza maligna. Si quiere quedarse mi cuerpo allá arriba, se llenan mis huesos de llamas altivas. El viento me viste, me baja enseguida. Se llenan mis huesos de llamas altivas. El viento me cubre, su larga camisa. La luz de los montes todo me encandila, igual que la mano de tersa nodriza. Las nubes me entregan su llanto de arriba. Con la luz y el viento me alargan la esquina. Las nubes me entregan su llanto de arriba. Con la luz y el viento me paro enseguida. Solitario solo como una luna esquiva. Para escupir mis penas me falta saliva. La reseca el viento que siempre vigila para sepultarme en frías cenizas. La reseca el viento que siempre vigila para sepultarme en su negra brisa. Ese poema es absolutamente maravilloso. Y creo que ahí también hay un hilo que une a las tres, ¿no? Y es justamente a lo que me refería ahora y no quiero volverme repetitiva, pero sí es ese viaje, digamos, al pasado, no como la infancia al fin recuperada en Proust o lo que sea, sino más bien como un viaje, digamos que es torturante, que es difícil, y que forma parte de ese encierro, digamos, y de esa soledad a la que las tres de alguna u otra manera no se condenaron, sino decidieron, ¿verdad? Bueno, tenemos las 12:30. Y justamente, Diana, si vos me permitís, me Por gustaría supuesto, leer Alejandro. más que la infancia, aquí sería la juventud de Idea, ¿no? Sí. El poema que es bastante conocido también, Calle Inca, faroles Inca, Rubén subiendo por la cuesta, flores de paraíso por el suelo, la escuela. 1900 cuánto, la esquina, las estrellas, el jardín, Inca, Rubén, tibio escalón, silencio, ramas entrelazadas, una hormiga subiendo, tibio frío, la luna, las estrellas, sin cuento. Sigue. Pero me interesaba rescatar la memoria de esa calle, que fue la que la vio nacer y crecer a Idea. Uh-huh. Uh-huh. Sí, además es que creo que nos podríamos tardar otras 2 horas hablando del tema y hay también un punto final que me hace pensar en Idea y que también enlaza a las tres y es la enfermedad, ¿no? Digamos, su relación con sus dolencias físicas, psíquicas, personales. Pues Idea es hija, digamos, bueno, tú lo sabes mejor y lo puedes contar mejor, pues de un anarquista, tiene unos problemas respiratorios bastante
Me acordé por tu tos, bastante Ay, fuertes. es una picazón. Sí. No, y Eh, Diana tuvo un problema de piel, una enfermedad que ella llamaba bastante rara, que le impedía tomar sol y que la llevaba a tener que proteger su cuerpo, ¿no? En relación a lo que hablábamos con Diana, el lugar del cuerpo, el cuerpo de la mujer, eso ella lo aborda bastante en detalle en su diario de juventud, Ujú. y a partir de la lectura de ese texto nos enteramos, sus lectores, de esas dolencias que también la llevó de una manera muy para adentro, muy estoica, con un sufrimiento muy silencioso, pero que le implicaron sobre todo en las primeras etapas de la juventud, ¿no? Ese no poder hacer determinadas cosas al aire libre, no poder ponerse determinada ropa porque se tenía que ocultar, se tenía que tapar, se tenía que cuidar. Y eso de alguna forma la coloca también en un lugar de fragilidad que vale la pena tener en cuenta, ¿no? Y que por otro lado contrasta con la fuerza de su voz poética y con la fuerza de su figura como mujer que va a hablar desde un lugar del amor, del erotismo, del placer, de la ausencia, de la decepción, con una sinceridad que no era muy común en las poetas de aquel entonces, al menos aquí en el Uruguay, ¿no? Y retrotraía mi lectura a la figura de Delmira Agustini, que hace un par de días hizo precisamente triste fecha de su desaparición física a manos del que fuera su marido, Enrique Job Reyes, pero perdón, Delmira Agustini e Idea hay todo un tiempo de voces de mujeres que no hablan del amor ni del deseo de la misma manera que lo hicieron ellas dos, ¿no? Delmira a principios del siglo XX y luego, mediando el siglo XX, vamos a tener la potente voz y figura de Idea. Por eso esa fragilidad corporal, ese cuidado que tuvo que tener durante prácticamente toda su vida, porque creo que es una enfermedad dermatológica que ella va superando con mucha dificultad y teniendo que seguir una serie de tratamientos muy estrictos, son la contracara de la otra fortaleza de ella como mujer, ¿no? Así que bueno, sí, me parece interesante recordarlo porque son detalles que también hacen a la obra y que construyen una voz poética. Sí, en el caso de Violeta, pues ella sufre un accidente cuando niña, pues, en la chacra donde vive, y eso le va a dejar como una secuela permanente de unos dolores de cabeza bastante Unas migrañas. fuertes, unas migrañas, sí, que también la van, digamos, a acompañar a lo largo de su vida y que van a hacer permanentemente presencia en el poema. Y en el caso de María Luisa Bombal, ella escribe los diarios de María Luisa, hay algunas partes publicadas en Memoria Chilena. Ella escribe pues que ella sufre de un problema de sueño, ¿no? De un insomnio bastante grande y ese insomnio también a ella parece la conecta con una suerte de parálisis del sueño, esa sensación horrible que a veces sentimos de no estar, como estar entre el sueño y la vigilia, que creo que tiene que ver obviamente con la amortajada y que también forma parte de eso y creo que tiene que ver con una conciencia del cuerpo que como muy bien lo dijiste tú, Alejandra, viene a ser, digamos, muy tímida hasta ahora en la literatura latinoamericana y que empieza, digamos, a tener una encarnación muy fuerte tanto en Violeta como en María Luisa Bombal, como en Clarice Lispector, como en Delmira Agustini, como en Idea Vilariño, en fin. No creo que este es otro punto que queríamos tocar con Alejandra. Bueno, son las 12:30. Esto, pues, digamos, la idea era un diálogo como, tan bonito como el que hemos tenido hoy, Alejandra, y pues yo, pues no sé si alguien quiere hacer una pregunta, creo que puede abrir el micrófono y hacer una pregunta breve. Si alguien quiere, está obviamente invitadísimo e invitadísima. Sí, gracias. Ale, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Hola, Alejandra y Diana, muchas gracias. Una pregunta, desde la percepción de ustedes y el conocimiento, la información que manejan de estas tres escritoras puntuales, con relación a la escritura femenina actual, ¿cuáles consideran ustedes? Sé que es una pregunta muy general y es un tema más subjetivo, pero digamos que dentro de los rasgos literarios, ¿qué consideran ustedes que puede ser como un gran diferencial entre este tipo de narrativa que practicaban
estas tres señoras y como un ejemplo, y la narrativa femenina actual, las escritoras contemporáneas, más jóvenes, que están incursionando en este género. Gracias. Gracias. Alejandra, no sé. Sí, Tommy es quien habló recién, ¿no? Sí, correcto. Tommy Hola, Aparicio, Tommy, ¿qué gracias, tal? en Bogotá. Gracias, Tommy, por tu intervención. Y bueno, sí, lo conversábamos ayer con Diana y en otros días que también habíamos estado hablando sobre esta instancia que pensábamos compartir. Creo que en cierta medida, y voy a hablar de Idea, fue una rupturista, ¿no? Hay distintos poemas que dan cuenta de situaciones claramente sexuales e incluso en su momento algunos fueron censurados o intentaron ser censurados a la hora de su publicación, porque era muy común, o más que muy común, estaba muy aceptado que un hombre pudiera hablar de un coito, de un orgasmo o de utilizar otros términos incluso más explícitos, pero no había un acostumbramiento ni una recepción preparada para que fuera la voz de una mujer la que en los años 50 o 60 bueno, tomara ese lugar, ¿no? Y estoy hablando de poesía, porque si pienso, por ejemplo, en narrativa, no puedo dejar de nombrar a Armonía Somers, que fue una narradora uruguaya, que escribió por ahí por los años 50 y se publicó precisamente a comienzos de la década del 50, la novela La mujer desnuda. Y bueno, y tuvo que escribir. Armonía era una mujer que estaba dedicada, además de ser maestra, era maestra directora y se había dedicado a la investigación en educación, becada en Ginebra, con una carrera muy destacada. Escribió con un seudónimo. Escribió con un seudónimo porque no podía, entre comillas, ¿no?, publicar esas cosas con su nombre asociado a un trabajo como educadora pública. O sea, había una censura muy grande. Y en el caso de Idea, si bien la poesía tiene una circulación mucho menor, nosotros lo sabemos, es mucho más propenso a que una novela tenga más lectores que un poemario. Eso ocurre lamentablemente hasta el día de hoy, es una de las características del género. Pero aún así, aún con las restricciones que sabemos que tiene la poesía en su circulación y sobre todo en el gusto y el hábito por su lectura, Idea fue una innovadora, ¿no? Idea fue una rupturista, Idea pasó una línea que no era, al menos en lo que significa la tradición de la literatura uruguaya, ¿no? Yo la estoy mirando desde esa perspectiva. Comparándola con otras y otras escritoras de su mismo periodo, incluso de periodos anteriores. Por eso me remonté a la figura de Delmira y me remonté también a una década, o un poco menos de una década antes de la publicación de los poemas de amor, a la escritora y narradora Armonía Somers. Pero sí, creo que claramente fue una diferente en su momento. Yo creo, bueno, no sé si haya una línea, me parecería así como muy arriesgado, como hablar, digamos, de herederas de los legados de Violeta o de María Luisa o de Idea, pero creo que también en Colombia pasaban cosas que es importante, digamos, como referir. Nosotros tenemos a Marvel Moreno, tenemos a Fanny Buitrago, que pues son escritoras. Miren, yo les voy a contar algo. Por ejemplo, me demoré mucho tiempo consiguiendo un libro de Fanny Buitrago. No lo encontraba, no lo conseguía. Y lo vine a conseguir en una librería de libros leídos por la 45, en el Dinosaurio, una librería. Me costó 5.000 pesos el libro de, más o menos como $1, $2, Alejandra. El libro Sí, de Fanny, ahí en una canasta, ¿sí? Cuando Fanny Buitrago, sin lugar a dudas, en mi humilde opinión, es una de las grandes narradoras, digamos, de nuestro país. Alba Lucía Ángel también, pues creo yo que todos sabemos que La pájara pinta es una novela, digamos, de muchísima importancia. En poesía, creo yo, he empezado como a releer a Piedad Bonet, he empezado a releer incluso a María Mercedes Carranza gracias a Paula Marín. Yo creo que hay muchas cosas que mirar y que ver, pero creo que no es que estas mujeres hayan heredado, sino que han acompañado la lucha de muchas mujeres escritoras latinoamericanas que han tenido que, digámoslo así, pugnar su lugar, digamos, en la literatura.
quiero aclarar que no considero que sea necesario que estas mujeres entren al canon occidental ni nada de esas cosas, ¿no? Sino que por el contrario, ellas mismas configuran un escenario literario propio, ¿no? Yo no creo que ninguna tenga que ser legitimada por un crítico literario, sino que ellas mismas lo han hecho con su camino y con su obra. Creo que este es un ejemplo interesante. Yo pensaba en este libro de Violeta Parra que escribe Nicanor Parra. Lo leí pues porque a mí me gusta también mucho Nicanor Parra, pero lo leí y me gustó mucho el tono de Violeta. Ay, Nicanor a veces no, Nicanor era como el hermano mayor, ¿no? Pero el tono de Violeta, un poco diciendo como no, a mí no me interesa que me reconozcan, ¿no? No me interesa entrar al Olimpo de los grandes escritores latinoamericanos que está lleno de personas que no me gustan, decía ella, ¿no? Entonces, estas tres mujeres creo que construyeron su propio hábitat, su propio lugar, su propia habitancia, voy a usar este término, que es tal vez lo más valiente y lo más bello de las tres, y creo que lo mismo pasa con las escritoras en nuestro país, y seguramente en Brasil, y seguramente en Bolivia, y seguramente en, digamos, todo el sur mundial, ¿no? Entonces, pues creo que la resolución a la pregunta de Tommy, que creo que no se va a resolver, pero básicamente sí es cómo estas mujeres crean un propio escenario, como también lo hicieron muchas escritoras por ejemplo, en nuestro país, y lo siguen haciendo. Hace poco, hace un tiempo, se hizo el concurso nacional, el concurso de cuento, que creo que lo el García Márquez. Había una mujer, una. Es decir, eso creo que también hay que revisarlo y hay que revisar, y yo me acuso también de que en los programas de clases de quienes enseñamos literatura estén presentes las escritoras, ¿no? Si no, no vamos a entender ningún sistema literario. Y Bueno, también, Diana, me permito hacer un agregado, por también supuesto. revisar, tengo en mi mente a los aparatos ideológicos del Estado, aquel trabajo tan antiguo pero tan vigente de Althusser, también revisar cómo se integran muchas veces los jurados de los premios, ¿no? Cómo se integran y qué presencia tiene la mujer efectivamente en esos armados. En los últimos años he podido percibir una apertura, pero si nosotros revisamos hacia atrás, ¿no? En nuestros lugares donde se otorgan esos premios, ya sea ministerios de cultura, fundaciones, etcétera, etcétera, hay una predominancia de la figura masculina. De hecho, en nuestros programas de literatura uruguaya, hasta no hace tantos años, fundamentalmente, y lo hablamos con los compañeros con los que trabajo, que afortunadamente eso se ha venido revisando y ya no es así, pero cuando yo era estudiante de la facultad donde ahora trabajo, básicamente los autores, y se pueden rastrear los programas porque son públicos, eran hombres. Eran hombres y no se incluían tampoco a los contemporáneos, que esto tiene también que ver un poquito con lo que planteaba Tommy, ¿no? Ese lugar bueno, esperar a que sean canonizados, a que sean reconocidos luego de 30, 40, 50 años y que toda la crítica les haya dado un cierto visto bueno, entonces recién ahí hay un ingreso al canon. Tiene muchas puntas todo esto de lo que escriben las mujeres y lo que hacen las mujeres, y el lugar desde donde se intenta leer la escritura de las mujeres también, ¿no? Que esa es otra arista nada menor en medio de todo este juego que se arma a la hora de querer interpretar o ensalzar bueno, o a veces no tanto, ciertas escrituras. Así es, Alejandra, y bueno, pues que nuestras tres Muchas mujeres gracias. sigan siendo herejes, no Sí, necesitan la bendición papal. Y bueno, yo quisiera agradecerles a todos y a todas, vamos a dar término, creo que Tommy quiere preguntar algo, me parece. pero Estamos en el término. estamos allá en el término, pero de todas maneras quiero contarles que el ciclo de literatura en tiempo de crisis va a estar disponible. Lina muy amablemente lo está compartiendo en el chat. Ya hemos tenido 3 charlas, entonces una sobre Baudelaire, otra sobre Cervantes, otra sobre Atenas. Tuvimos la de hoy y tendremos próximamente también otra, creo que sobre novela gráfica, y luego también otra sobre poesía o poetas colombianas. Quiero darle las gracias a todos y a todas por su participación. Alejandra, muchísimas gracias por No, la agradecida soy yo, Diana. por tu generosidad de siempre, porque ha sido, pues,
en todo lo que hemos construido, hecho, y nos hemos encontrado muy generosa. Y pues qué gusto y qué bonito poder hablar contigo sobre estas tres herejes. ¿Y cómo Muchas gracias. seguiríamos? Porque el tiempo se nos fue volando. Yo ni me No, había fue dado cuenta. maravilloso, fue muy bonito porque además no había pretensión, digamos, de conocimientos, sino de compartir con todos y con todas ustedes. Y muchísimas gracias por este Gracias. espacio y Alejandra, un abrazo Un abrazo muy, enorme muy para todos, latinoamericano. para vos y para los colegas también de la Universidad Tadeo Lozano y para todos los que nos acompañaron. Muchas